Bueno, continuamos acá en esta visita aquí a la vereda Chitavita con nuestro nuevo sacerdote, el padre Campolías Gutiérrez Gutiérrez. Bueno, es que se conoce esta prenda. ¿Cómo se llama? Un pollero. Ah, un pollero. ¿Sí la conocía como? Sí, aquí nosotros lo usamos para cuando nos íbamos para el Tenco allá en la yegua, eso se le ponía de atrás. Esta era la prenda que se estaba haciendo unos 40, 50 años atrás, que se utilizaba para llevar al mercadito, el avío, para el Tencua, yo también tenía mi padre tenía una finca en el Tencua también. Íbamos a rocerías por allá donde Don Tito Mendoza, donde los mesas. Esto era la pala, el zurrón. Vea mi zurrón. Mi zurroncito. Aquí hay guarapitos, ahora tomamos guarapo. Con mogollita. Y la prenda es que el señor alcalde está promoviendo todas estas cositas porque mucha gente la ha olvidado. Qué bonito. La ha olvidado y esto es una prenda muy bonita. Y ojalá la vuelvan a usar. La vuelvan a usar. El Tan pollero. práctico que es. Sí, señor. Cuando íbamos por allá a las minas, cuando íbamos por allá, mis antiguos hermanos iban por allá al llano a coger arroz hace unos 60, 70 años. Se llevaban también su pollero. La ropa en una parte, en la otra parte llevaban el abrigo. Esa era la función que desempeñaba esta bonita prenda. Bueno, el pollero. Bueno, veníamos en historias de mi pueblo, Boyatá. Vamos a la parte que su merced me cuenta que hizo la primera parte de su vida religiosa en la comunidad Congregación Las Calabrianos. Después, ¿a dónde ingresó? Entonces luego conocí la Sociedad del Divino Salvador, religiosos salvatorianos. Y es así como ingreso en el año 2018 ahí a Bogotá, la parroquia Divino Salvador ahí en Teusaquillo. Hice mi primer año, luego en el año 2019 pasé a Manizales. Allá hice el noviciado internacional con compañeros de Brasil, Venezuela, y ahí estuvimos ese año. Y luego ya hice mi profesión religiosa en la parroquia Divino Salvador de Bogotá, mis primeros votos, o los votos temporales, que así se llama. Y pasé a hacer mis estudios, a continuar. Como ya traía los estudios de Filosofía y Humanidades y un año de Teología, entonces continué ahí mis estudios de Teología en la Universidad Javeriana de Bogotá. Y pasé a vivir ahí al sur de Bogotá, en la parroquia La Resurrección, en Las Lomas, ahí en la localidad Rafael Uribe Uribe. Ahí viví 2 años, ahí me tocó pandemia en ese momento, ahí trabajábamos en 2 capillas con la gente, un trabajo bien bonito. Y en el año 2022, ahí fue el 2020, 2021, el año 2022, me fui asignado a vivir mi año de experiencia pastoral en Ecuador. Otra bandera. Aquí tenemos... Otro país, Ecuador, país hermano. Fui a la costa del Ecuador, en la ciudad de Manta, provincia de Manabí, Ecuador. Vea. Este es el Amigos recuerdo. ecuatorianos, aquí también respetamos su signo, su símbolo, la bandera ecuatoriana. Allá estuve, trabajé todo el año en la parroquia Corpus Christi de Manta, Manabí, Ecuador. Viví mi año de experiencia pastoral. Y luego regresé a Colombia y viví en la parroquia Madre del Salvador, ahí en Galerías. Ahí hice ese año y luego pasé a la parroquia Divino Salvador. Ahí en el año 2024 hice, en el año 2023 mis votos perpetuos en la Madre del Salvador. Año 2024 recibí los ministerios de lectorado y acolitado, allá en el sur de Bogotá, en Las Lomas, la Capilla Nuestra Señora del Camino. Y el año pasado, por imposición de manos y oración consecratoria de Monseñor Alejandro Díaz, obispo auxiliar de Bogotá, recibí la ordenación diaconal. Bueno, vamos por partes. Ya llegó ya sus últimos prácticamente años de estudio y de preparación, pero antes, entre ese espacio que estuvo entre escalabrinianos y salvatorianos, ¿qué se puso a hacer? Yo recién llegué al país, trabajé como profesor de italiano en un colegio privado ahí en Bogotá. Ahí enseñé desde 6º a 11. Y después un amigo me presentó el mundo de las tiendas de ropa. Que era en estas multinacionales Forever 21, Forever 21 y Adidas, Gap y otras que fui administrando en centros comerciales, varios de Bogotá. ¿Fue administrador? Sí, administrado 2 tiendas
y fui rotando por varios centros comerciales de Bogotá. ¿Esas son ropas importadas? Sí, importadas, algunas hechas aquí en Colombia, otras traídas del Oriente Medio, diferentes lugares ahora son producidas, ¿no? En ese lapso de tiempo, o sea, entre la congregación de escalabrinianos y la congregación de salvatorianos, trabajó ya en la parte de empresa, ¿no? Sí, empresa. sí, Ahí devengaba supuestamente un buen sueldito, ¿no? un salario, claro. Bueno. Cuando me dicen tiene que renunciar para que ingrese a la comunidad, imagínense. Pero justamente el día que me aceptaron en la Sociedad del Divino Salvador, ese día me salió un negocio también a mí de administrar un establecimiento, me acuerdo, y estaban los dos proyectos así, ¿no? Yo dije, no, definitivamente me voy totalmente por regresar a la vida religiosa, bueno, ¿no? Ahorita le voy a hacer otra preguntita. En ese lapso de tiempo, ¿alguna vez dijo, no, ya no voy a ser sacerdote? ¿Alguna vez lloró? Mi mamita cada año era, ¿y por qué no regresa? Mire que usted, yo le veo que usted debería regresar, ya por celular, no hablando. Y yo, mamá, no me hable del tema, no me toque el tema, ¿no? Bueno. Claro, mi papá, por ejemplo, cuando yo me fui para la vida religiosa, mi papá no estaba muy de acuerdo, porque por aquí hay unas fotos. Ahorita vamos a mostrar las fotos. Él les prestó servicio militar, un tío estaba en la policía, mi hermano mayor es militar, hoy en día ya es pensionado del ejército. Y ahora que un hijo salga que se va para el seminario. No, eso no cabía en la cabeza, ¿no? Y más que estuvo en ese mundo de las esmeraldas también y demás. No, mi mamá era la más feliz, ¿no? Cuando decidí irme. Pero mi papá, cuando llegué, pasé a Medellín, bueno, ya está mi hijo en Medellín, esperemos a ver qué pasa eso. Luego pasé a Bogotá, ahí está mi hijo en Bogotá, ay, espera a ver. Cuando ya me enviaron a México, mi hijo está en México, ¿no? Ya está mi muchacho. Luego a Roma, no, allá está en Roma, mi hijo. Y cuando me retiro, a mi papá le dio más duro que a mi mamá. Porque mi mamá es una mujer mucho más de fe, ¿no? Mucho más, digamos, aferrada, ¿no? Y supo entender mejor y discernir mejor. Mi papá le dio muy duro. Mi mamá cuenta que eso se iban abajo para la finca, al lado del río, y eso él lloraba por allá a solas. Bueno, pero cuando decidí regresar, cuando conocí la Sociedad del Divino Salvador, y lo reuní en Bogotá y les di la noticia, mi papá lloró de la alegría. Y dijo, esta es la mejor noticia que me han dado en mi vida, ¿no? Entonces, sí. Qué bonito. Bueno, vamos a escuchar las palabras de su querida madre desde sus inicios. ¿Cuál es su apellido? Gutiérrez. Gutiérrez Sánchez. Y pues que son parientes con su esposo. No. Fuera de ser esposos. No. Fuera de ser esposos son primos, hermanos. No, son de otros Gutiérrez. De otros Gutiérrez. ¿Y es Guayatuna, su merced? Claro, sí, señor. ¿Y de qué familia? ¿Quién eran sus padres? Mis padres eran José Antonio Gutiérrez y Ana Celia Sánchez. ¿Qué vereda? Pues nosotros nos criamos en la vereda de Guavita. Ah, en Guavita. En Guavita. Y después entonces fue que mi papá compró una finca aquí en Chitavita. Ya se vinieron ellos porque... Nosotros pensábamos, porque aquí los Guayatunos me preguntan, ¿y quiénes son los papás del padre? Y yo dije, la señora Campolet sí lo conozco hace muchos años, porque la señora como que es guatecana, o vive con Mondoco, de su Platense. Entonces Guayatuna. Claro, sí, señor. O decían que eran primos hermanos, digamos. No. Apellidos, pero no son. No hay ninguna consanguinidad. Además, ya son esposos. Sí, señor. Bueno, y cuéntenos algo de su vida. ¿Dónde estudió también su merced? ¿Hizo alguna carrera? No. Yo no hice sino la sola primaria porque, pues con muy buen gusto y con una esperanza también que yo tenía. Porque resulta que yo quería en ese tiempo, pues, ser profesora. Me gustaba mucho ayudarle a los compañeros, así. La docencia. Sí, claro. Y yo bregaba por a ver si sacaba por ahí las mejores notas que pudiera, a ver si mi papá le daba gusto y me daba el estudio. Pero me desilusioné porque el día que yo regreso con el certificado ya que habíamos terminado y bueno, todo eso, hasta con un regalito que me dio una profesora, me acuerdo tanto. Y yo feliz, a ver si mi papá decía, bueno, le voy a dar el estudio. Que cuando me dice, no, pues la verdad es que no hay plata.
no hay plata, le toca a mi hija que se vaya a trabajar y en lo que pueda, pues nos ayuda. Ay, no, para mí fue un porrazo, pues, porque una desilusión muy grande. Claro. Pero bueno, ya después entonces yo entendí que sí, de verdad ¿Y dónde tenía fue a trabajar? Yo trabajé con la esposa del doctor Luis Zárate Miranda, Era director de hospital. del hospital de Guateque. Trabajaba en Guateque. Sí, yo trabajé ahí en Guateque, ya después a él lo trasladaron para Medellín y después para Bogotá y luego otra vez aquí para Guateque. Se me trabaja en esas mismas ciudades donde él estuvo. Sí, sí, claro. ¿Y estaba casada? No, no, no. Ah, No. era soltería. Eso sí, ¿Dónde se señor. conocieron con su esposo? Pues aquí, En Guayatá. aquí en esta casa. Ah, en esta casa. En esta casa paterna porque celebraban el matrimonio de mi hermano Dionisio con la hermana de Campo Elías. Sí, sí, señor. Ah, o sea que ahí son su hermano casado con una hermana de... Cuñado de mi papá. Sí. Dos Hicieron un hermanos. cambio ahí, ¿cómo llaman? Cambio, sí. Dos hermanos con dos hermanos. Ah, qué bonito, no sabía esa historia. Sí. Qué bonito, entonces hay un intercambio. Y allá, él sacó mujer de este lado y su me sacó marido también de este lado. Qué bonito, Sí. qué bonita historia. ¿Cuántos hijitos? ¿Tuvieron 4. ustedes? 2 hombres, 2 mujeres. Ah, vea. ¿Y Sí, quién es señor. el mayor y quién es el menor? El mayor es John Freddy y el menor es aquí. Ah, Sí. nuestro sacerdote, Sí, el menor señor. es el Cuba de la El casa, Cuba. el cubita de la El casa, menor. el consentido. ¿Alguna vez lo tuvo que, bueno, como todo niño es inquieto, ¿alguna vez le dio algún juetazo a Campo Elías? No, Nunca, para nada. Que yo recuerde así mucho. ¿no? No, tuvo porque necesidad de claro, regañarlo, nada. por ahí sí, a veces lo regañaba. Llegaba tarde, no hacía Jugaba en la tareas. escuela. La Sí, escuela aquí a media Sí. cuadra. Iba a jugar en las noches, llegaba tarde. Ay, Dios. y las tareas que apuren a ver. La comidita a sus horas y no aparecía. Sí. Vea que, bueno, pero bueno, su merced alguna vez en la niñez de él, ¿usted analizó de mi hijo va a ser sacerdote o no? ¿Alguna, qué se le ocurrió pensar cuando lo veía Pues ahí en primero de primaria, por ejemplo? pues la verdad es que antes inclusive tenía tal vez como unos de 5 a 6 añitos. Y resulta que yo lo llevaba conmigo para todo lado. Y entonces ya asegurando el ganado, lo dejé por ahí así que corriera por ahí. De pronto se subió a un palo de guayabo y se sentó allá, bien sentado, y yo estaba cortando pasto para el ganado. Ujú. Entonces me decía, mamá, escuche bien, este canto que voy a cantar es cuando el padre entra a celebrar la misa. Y bueno, yo cantaba. Y este otro es para tal cosa. Y este otro para... Sabía todos los cantos. Y yo me quedaba callada. Yo dije, vea, este muchacho cómo tiene memoria. Bueno, Más interesante que cuando Sí. el padre Hernando Ruiz vino aquí una vez a celebrar misa, ahí me ponían, ayúdele ahí al padre. Aquí celebran una vez. Qué bonito Sí, porque sí. eso lo llevaba a misa constante, ¿no? ah, no Y sé. mi abuelito. Y mi el papá, abuelo, mi papá, mi el abuelo Inocencio. Todos los domingos íbamos a misa de 7. Sí, Y él me sentaba encima Sí. de los pies. Yo me sentaba encima de los pies. y le doblaba Mi la abuelito ruana. se quedaba siempre de pie aquí con su vara de recatón. Y yo me sentaba ahí en los pies de él. Sí, Y mi motivación era porque después de misa, él me gastaba una morcilla allá donde la señora María Luisa, en el pueblo ella tenía su puestico. O me da morcilla o no voy a Y misa. una vez salimos y íbamos de la plaza de mercado para abajo. Y se le había olvidado yo, abuelito, ¿y mi Ay. morcilla? Ay, tenga, mijito, vaya. Y yo corra feliz por mi ¿Lo hacía morcilla. por la morcilla o por ir a misa? Yo no sé en ese tiempo cuál sería la motivación. Yo creo que las dos cosas. A nosotros era una paleta, ¿sabes? Ay. Cuando los niños era la paleta porque, ¿sabes? No hacían helados caseros. Claro, Una fábrica de claro. paletas. Bueno, eso es historia aparte. Bueno, qué bonito. Entonces vamos a hacer una pausa y vamos para la tercera parte de mi historia de mi pueblo, Guayatá. Mis amigos, si les gusta mi contenido, por favor me regalan un like en YouTube, en Facebook y en TikTok. Muchas gracias. Ya regresamos con la tercera parte de estas historias de mi pueblo, rescatando estos valores humanos, estos talentos que tenemos en nuestra comunidad Guayatú.